Iniciamos este curso que se va a llamar Suelos 1 o también lo podemos llamar pedología. Suelos 1 es para diferenciarlo de suelos 2 que se va a llamar edafología. Entonces, en este caso, pedología hace referencia a conocer el suelo como individuo. No nos interesa cómo lo vamos a usar ni cuándo lo vamos a usar, sino es conocer el suelo como individuo. Así como para un médico es importante conocer la anatomía humana y la fisiología del cuerpo humano, que sepa dónde está el hígado, el corazón, el riñón, los pulmones. Para nosotros es indispensable, antes de usar un objeto, de usar un recurso, es conocerlo bien, es decir, conozcamos bien qué es el suelo, ¿cierto? Bueno, entonces un ejercicio que siempre hacemos al inicio de este curso, no sé si les comentaba, es que ustedes se van a tomar allí 5 minuticos, ¿cierto? Y no más de 10 renglones van a escribir para ustedes en este momento, antes de empezar este curso, qué es el suelo. Entonces, adelante. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer en la última clase. Entonces ahí usted va a leer, o vamos a leer de pronto en conjunto, lo que usted pensaba de qué era el suelo antes de iniciar este curso y lo que va a pensar después de que terminemos el curso. Puede que se reafirmen algunos conceptos o puede que tenga nuevos conocimientos y diga, yo sí era más perdido que, ¿cierto? Bueno, entonces esa es la idea. Muy bien, entonces vamos a ver el programa, vamos a escribir el programa que vamos a ver durante todo el curso, que vamos a desarrollar durante todo el curso. Entonces hay una primera unidad que se llama conceptos geológicos. En esto, ¿qué vamos a ver en estos conceptos geológicos? Hombre, es muy importante que ustedes conozcan parte de la geología, porque cuando lleguemos a la parte de taxonomía de suelos, se van a dar cuenta que hay 11 grupos u órdenes de suelos, ¿cierto? 11 grupos de suelos, de los cuales 10 se originan a partir de las rocas. Y solamente uno, que se llama el listosol, se origina a partir de tejidos orgánicos, carbonados. Entonces, conocer algunas nociones de la geología, cómo es este cuento del planeta, cómo funciona, cómo se ha formado, la dinámica, nos ayuda mucho a entender realmente lo frágil que es el sistema suelo que vamos a estudiar y la importancia que tiene, ¿cierto? Creo que para mí es donde se sustenta la vida del planeta, ¿cierto? En el suelo, y vamos a ver por qué, bajo mi punto de vista. Entonces, en estos conceptos geológicos vamos a ver cómo la Tierra es un sistema demasiado dinámico y cómo, por ignorar muchas de esas cosas, es que nos encontramos tanto Capitán Planeta, tanto agroecológico, amigable, sostenible con el medio ambiente, queriendo salvar el planeta y, en fin, ¿cierto? Y haciendo una cantidad de locuras porque no entendemos esta dinámica. Por ejemplo, no entendemos o no percibimos lo que son los tiempos geológicos, ¿cierto? Que hablamos de millones de años, ¿ya? Uno a duras penas, ¿usted acuerda, por ejemplo, cuando hizo la primera comunión? Sí, más o menos. ¿Cuándo lo bautizaron? Cuando nació, menos. Y usted tiene 30 añitos, 35 añitos, ¿sí o no? Eso frente a 1 millón de años, por ejemplo,
2 millones de años, 3 millones de años. Eso es ínfimo. Entonces nosotros que a duras penas vivimos 80 años, no somos ni capaces de ver un ciclo completo de un árbol, por ejemplo. Vivimos 80 años, no entendemos absolutamente nada y creemos que vamos a salvar este planeta pues en 80 años. Es más, ni siquiera somos conscientes por ahí, nosotros somos conscientes como a los que, yo no sé, hay gente que no llega a ser consciente nunca, pero se supone que uno es consciente a los 18 años, y ya lo dejan votar, ya lo dejan conducir, ya en la casa le dan las llaves. Y vuelve a ser inconsciente como a los 70, 80, porque otra vez vuelve y queda senil. Entonces, en un espacio tan cortico como de 40 años que supuestamente somos conscientes, entonces hay unos que se dedican al fútbol, otros que se dedican al reggaetón y no son conscientes de nada, ¿cierto? Y los que supuestamente son conscientes quieren salvar el planeta en 40 años cuando realmente es complicado. Y hacemos una cantidad de actividades y emprendemos unas empresas que son ilógicas frente a lo que realmente debemos hacer. Entonces este concepto geológico, para eso vamos a ver un video, una película que no es de la NASA, sino de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, sobre cómo se formó o cómo funciona el planeta Tierra. Entonces vamos a ver ese video que dura aproximadamente 53 minutos, casi una hora. A veces se vuelve tedioso y cansón porque ni se dan patadas, ni hay carros voladores, ni se besan, ni nada de esas cosas, pero es muy didáctico porque uno entiende realmente cómo es esto. Ahí, por ejemplo, al final nos vamos a preguntar, hombre, ¿por qué en América y concretamente en Sudamérica las cadenas montañosas están sobre el Pacífico y no sobre el Atlántico? Qué tan raro. ¿Y por qué en Colombia, cuántas cordilleras hay en Colombia? Tres. Occidental, oriental y central. ¿Por qué en la cordillera oriental no hay volcanes? ¿Por qué todos los volcanes están en la vertiente occidental de la cordillera central y en la cordillera occidental? ¿Y por qué a ese lado no hay volcanes? ¿Cierto? Todo ese tipo de cosas lo vamos a ver con los conceptos geológicos, ¿cierto? Vamos a ver una cosa, por ejemplo, y cuando les digo que es que no entendemos el tiempo geológico y no entendemos esos fenómenos, por ejemplo, vamos a ver cuando todo era solo un continente, el Pangea, y luego se separó en Laurasia y Gondwana, y luego África se separó de América. Ustedes ven, vamos a ver cómo la costa de Brasil, las Guyana francesa y todos esos allá se casa perfectamente con África. Entonces imagínense cuando se separó África de América, cómo fue el desastre ecológico tan bravo. Entonces, ¿cómo hicieron una separación? Vea, cocodrilos, para allá, caimanes, para acá, hágale pues, que es que esto se va a separar ya. Ustedes allá quedan los leones, los tigres y para acá los jaguares, ¿cierto? ¿Cómo se hizo esa división tan tesa, ¿cierto? Y tuvo que haber un desastre ecológico enorme, enorme, ¿cierto? Y no estábamos nosotros aquí, ¿cierto? Entonces, también es como tratar de que nosotros no nos demos así esos golpes de pecho de que estamos acabando con esto, de que decir que el hombre está acabando con esto es un acto egocentrista. Decir que nosotros, ínfimos, mortales, infecciosos, somos capaces de... No, mire, en la pandemia, ¿cierto? Salieron todos los animalitos que están ahí esperando que nosotros vean. Y solo en 2 mesecitos esto se recuperó del todo. Muy bien, entonces ahí vamos a ver ese primer capítulo. Este segundo vamos a ver la mineralogía. ¿Correcto? La mineralogía, entonces, ¿por qué la mineralogía? Porque recuerden que vamos a ver que una roca está formada por minerales. ¿Listo?
y que si el suelo se deriva de una roca, ¿listo? Entonces el suelo heredará las condiciones de los minerales de esa roca de la cual se derivó, ¿cierto? Entonces, si son suelos derivados de rocas cálcicas, obviamente va a ser un suelo muy rico en calcio. Si es un suelo derivado de una apatita, entonces va a ser un suelo muy rico en fósforo, ¿cierto? Si son suelos derivados de mosmorillonitas, entonces será de potasio, en fin. Entonces, por eso, ahí vamos a ver esta mineralogía, ¿listo? Para que entendamos ese concepto. Bueno, dentro de este vamos a tener un tema que son unas definiciones, ¿cierto? Que tenemos que dejar claro. Yo me acuerdo que en la escuela a uno le decían es que el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Uy, ¿y cuál es el reino mineral? ¿Cierto? Entonces aquí vamos a definir realmente y que nos quede claro qué es un mineral, ¿cierto? Bueno, luego vamos a ver un tema que se llama los minerales primarios. Correcto. Y en estos minerales primarios es que vamos a ver la base, vamos a ir creciendo, ¿cierto? Vamos a ver la base con que vamos a formar, o sea, las unidades estructurales fundamentales con que vamos a formar este otro tema que se llama los minerales secundarios. ¿Correcto? Estos minerales secundarios, para que vamos entrando como en materia, son las famosísimas arcillas. Dentro de esos hay unas que se llaman las arcillas. Y como vamos a ver que en el suelo hay arenas, limos, arcillas, entonces es importante que sepamos cuáles son estos minerales secundarios, cómo se comportan frente al agua, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, porque a veces encontramos suelos con grietas, ¿cierto? A veces no, los suelos no tienen grietas porque a veces unos suelos se inundan, otros no se inundan. Y obviamente todo esto va a formar algo que se llama la petrología. Y aquí en la petrología es donde vamos a formar o vamos a estudiar las rocas. Entonces, los minerales primarios forman minerales secundarios y los minerales secundarios componen las rocas y cuando una roca se descompone forma suelo. Entonces, así es que vamos a ir construyendo el tema. Muy bien. Una tercera unidad es lo que vamos a llamar la génesis, ¿cierto? Un sinónimo de génesis es inicio, comienzo. En este caso vamos a ver cómo se forma el suelo, cómo es que encontramos esos suelos, de dónde vienen, cuáles son sus procesos de formación, para que entendamos lo delicado y lo frágil que es este sistema. Muy bien. Dentro de esta génesis, entonces, vamos a encontrar unas definiciones sobre el concepto suelo o sobre el individuo suelo. Entonces ahí vamos a dar unas definiciones. Seguramente al final de esas definiciones ustedes se van a ir para los que escribieron hoy y van a decir, bueno, a ver, ¿qué me faltó? ¿En qué estoy de acuerdo? Muy bien. El segundo tema se llama factores de formación del suelo. Listo. Aquí vamos a ver ese suelo que incide para que se forme ese suelo. Entonces aquí vamos a ver, cuando lleguemos vamos a ver que hay 5 factores, que es el clima, el relieve, el material parental, que es esto. Por eso es que es importante conocer, o sea, el material de origen, el tiempo y me falta uno. Relieve, clima,
y biota, la materia orgánica. Listo, ahí esos cinco factores de formación del suelo los vamos a coger aquí y los vamos a desmenuzar uno por uno. Por eso es que ahí vamos a ver, por ejemplo, la real importancia de los microorganismos en la formación del suelo y en el funcionamiento del suelo, ¿cierto? Ahí sí vamos a ver qué es lo que hacen verdaderamente los microorganismos. Y un tercero, que son los procesos de formación del suelo. Entonces, una cosa es cómo se forma el suelo, ¿cierto? Pero otra cosa es qué actividades que no son antrópicas, no son hechas por el hombre, qué actividades hace que me cambien este origen del suelo. Por ejemplo, yo puedo tener un suelo en una llanura de inundación de un río. ¿Listo? Entonces yo puedo tener un río acá, ¿correcto? ¿Listo? Aquí puedo tener la segunda terraza de inundación, la segunda llanura de inundación. Y yo puedo tener aquí un tipo de suelo, ¿correcto? Que se formó a partir de una roca que estaba aquí, ¿correcto? Muy bien. Entonces este suelo tiene unas características que seguramente fueron derivadas de esta roca. Pero cuando este río se desborda, entonces aporta unos minerales y unos materiales a este suelo que le empiezan a cambiar su naturaleza. Entonces aquí hubo unos factores que formaron este suelo, pero después pueden haber unos procesos que modifican este comportamiento de este suelo. Por ejemplo, antes de que represaran el río Sinú en la hidroeléctrica de Urrá, ese valle que estaba ahí en Tierra Alta, Valencia, toda esa zona del Sinú, era una zona que estaba mapeada como una zona, como suelos de alta fertilidad natural. ¿Por qué? Ahí bajaba el río Sinú, que allá arriba recogía el río Verde, el río Esmeralda, del nudo del Paramillo. Y todo eso lavaba todos esos nutrientes de esa zona. Cuando llegaba a la llanura de inundación se desbordaba y nutría o fertilizaba, digamos, aportaba los nutrientes a esos suelos. El río se retiraba y dejaba todos esos nutrientes allí, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, en esa zona, una de las prácticas pues, más comunes era que después del tiempo de inundación tiraban las semillas de sandía, de maíz y eso crecía solo, ¿cierto? Pero es porque aquí había un proceso, ¿cierto?, de adición que vamos a ver que se llama littering, que adiciona nutrientes a este suelo de forma natural y le da esa condición de suelos de fertilidad natural alta. Entonces esos son procesos de formación del suelo. Ahí vamos a ver unos procesos especiales, por ejemplo, la erosión, ¿cierto?, que es un proceso de formación y de desgaste de suelo, ¿cierto? Y esperamos que viendo ese de la erosión nos quitemos un poquito la idea de que nosotros pues somos tan malos, ¿cierto? Muy bien. Y aquí vamos a ver el otro tema que se llama horizonización. Bueno, ¿esto qué es? Esto es simplemente que no sé si ustedes se han parado frente a un perfil de suelos que generalmente está en el corte de una carretera o de una quebrada o algo así, y ustedes observan que eso tiene divisiones, ¿cierto? ¿Cómo se forman esas divisiones? ¿Qué significa cada una de esas divisiones que hay allí, ¿cierto? Y cómo las nombramos. Entonces ahí es donde están los horizontes del suelo, ¿cierto? Entonces horizonización viene de horizontes del suelo. Entonces, y horizontes son las diferentes capas. Entonces vamos a ver por qué una capa es tan gruesa, de este color, por qué tiene cantos o piedritas o roquitas, ¿cierto? Cuando tiene cantos aristados, o sea, irregulares, ¿de dónde viene? Cuando tiene rocas o cantos redondeados, ¿de dónde viene? ¿Y eso qué implica?
frente, por ejemplo, a la mecanización agrícola, frente al manejo cultural del suelo. Muy bien, agronómico. Luego, entonces viene la cuarta unidad. Entonces aquí ya como que estudiamos un poquito el origen de ese suelo, pues, y cómo se formó y todo. Y ahora vamos a introducirnos más en el suelo y vamos a mirar las propiedades físicas. Propiedades físicas. Listo. En estas propiedades físicas, entonces vamos a ver bastantes temas. Por ejemplo, la textura. Y en esa textura vamos a ver qué es un suelo arcilloso, qué es un suelo arenoso, qué es un suelo franco, qué significa la textura para las plantas fundamentalmente. Bueno, porque no se nos olvide que nosotros estamos estudiando el suelo, es para colocarle plantas, ¿cierto? No para hacer construcciones, ni vías, o como los ingenieros civiles para quitarlo, ¿cierto? Un ingeniero civil estudia suelo es para saber cuál es para poderlo quitar, ¿cierto? Porque él tiene que construir es abajo, en el saprolito, en la roca. Nosotros lo estudiamos es para colocarle planticas, ¿cierto? Entonces aquí en estas propiedades físicas lo que vamos a estudiar es, bueno, esta casa cómo es, cuántas ventanas tiene, cuántas puertas, cuánto está el baño, ¿cierto? El suelo lo vamos a estudiar así, qué textura tiene, ¿cierto? Qué cantidad de arena, limo, arcilla tiene. ¿Y eso qué implica? ¿Cierto? Dos, vamos a estudiar la estructura. ¿Cierto? El edificio ese Space se cayó porque el calculista estructural le metió más arena que cemento. Se le cayó la estructura, ¿sí o no? Entonces nosotros vamos a estudiar la estructura del suelo, ¿cierto? Para saber esta textura, qué estructura nos puede originar, ¿cierto? Pero además lo delicado que puede ser la estructura de un suelo, ¿ya? Entonces ahí uno entenderá que una de las herramientas, digamos, más atroces que hay para el suelo es el azadón, pero vaya quítele usted a un agricultor el azadón, le da con él, ¿sí o no? No se puede, pero es una cosa loquísima, pues, el azadón, los arados. Entonces, ¿cierto? La mecanización agrícola es complicada. Bueno, la tercera es la consistencia del suelo. Quizás a nosotros la consistencia no nos interese mucho, pero uno no sabe dónde va a parar, a usted le puede interesar mucho, porque la consistencia del suelo tiene una connotación especial cuando usted va a trabajar maquinaria agrícola, ¿cierto? Entonces uno ve unos tractores que tienen un tipo de llantas y otros que tienen otro tipo de llantas y uno no se percata por qué. ¿Por qué tienen unas llantas adelante? ¿Por qué tienen unas llantas atrás? ¿Cierto? Porque hay unos tractores que dan una vueltecita, pero otros que trabajan derecho. Entonces, digamos que esta consistencia del suelo nos va a dar, digamos, luces, ¿cierto? Algunos conocimientos de cómo se debe trabajar con ese tipo, o qué implica eso frente al suelo, frente a la maquinaria agrícola. Aquí viene una propiedad que es fundamental, ¿cierto? Cuando yo le pongo un asterisco a algún tema es porque ese es clave. Ese es clave y ese cae en el parcial con toda seguridad, ¿cierto? Y es, digamos, fundamental para poder entender el suelo. ¿Listo? Muy bien. Así como por aquí en los minerales primarios, en los minerales secundarios hay uno que se llama filosilicatos. Ese es fundamental entenderlo. Bueno. Listo, después de la densidad, mire, esta densidad inclusive es de las propiedades físicas que nosotros tenemos que tener claras para poder entender el curso de suelos 2. A mí en la universidad siempre me parecía una cosa muy loca, yo no sé si eso ha cambiado, creo que no, creo que ha empeorado. Y es que yo cada semestre me sentía como empezando otra vez.
Yo no había como, yo no sentía que Suelos 2 tomara los conceptos de Suelos 1 para seguir, que Cálculo 1 tomara los conceptos de Cálculo 2 tomara los conceptos de Cálculo 1 para seguir. Yo no entendía eso, como que cada semestre era una cosa nueva. Lo que vamos a hacer aquí es que usted, si para poder entender Suelos 2, tiene que tener unas muy buenas bases de Suelos 1. Y en esta densidad es donde vamos a trabajar mucho, ¿cierto? Porque aquí vamos a calcular las cantidades de suelo que tenemos, qué tan compacto o no está ese suelo, para después hacer unos cálculos de los fertilizantes que debemos aplicarle a ese suelo dependiendo de la profundidad, de la masa de suelo que tenga ese terreno que vamos a trabajar. Luego, hay otra propiedad que se llama porosidad. Listo. En esto de porosidad también es importante porque ahí, por ejemplo, podemos calcular las láminas de riego, cuánto duran, la cantidad, qué tan inundable es ese suelo, en fin. Y también cuando tenemos un suelo poco poroso, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Porque recuerden que en el suelo tiene que haber aire para que los microorganismos que son aeróbicos respiren y hagan su trabajo, ¿cierto? Si el suelo está muy compactado, entonces, y esta porosidad es una, propiedad física derivada de la densidad. La consistencia y la estructura son derivadas son secundarias a la textura, y la porosidad y por supuesto el drenaje son todas derivadas de la densidad. Drenaje. Luego vamos a ver la profundidad efectiva. Esta profundidad efectiva es muy importante. Muy importante para los cultivos. Les cuento algo. En una ocasión estuvimos haciendo el plan de ordenamiento territorial de Montelíbano, Córdoba. Y en una salida a campo, cuando un agricultor ve un técnico en campo, arranca a preguntarle un poco de cosas. Yo no estaba para eso, yo estaba haciendo el estudio de suelos, pero igual a uno le preguntan. Entonces el señor tenía un cultivo de papaya al lado del río Uré. ¿Listo? Entonces el cultivo de papaya, todas con la misma edad, tenía este comportamiento. A medida que se alejaba del río, o al revés, a medida que estaba más cerquita del río, las papayitas eran más chiquitas y más feitas y menos productivas, ¿cierto? Y a medida que se alejaba, las papayas iban teniendo mayor tamaño, estaban en un estado fitosanitario mejor. Eso tiene que ver con la profundidad efectiva, ¿cierto? En este caso, la profundidad efectiva es, digamos, la zona libre o fácil exploratoria de las raíces de la planta, sin ningún impedimento. Sin ningún impedimento. Que vamos a ver que hay varios impedimentos físicos, químicos, biológicos. Entonces, en este caso era un impedimento físico de lo que vamos a ver que es el nivel freático. Como las llanuras de inundación están gobernadas por el nivel del río, entonces el nivel del río lo que hacía era esto. Tiene incidencia sobre los lados en el interior, sobre los lados. Entonces, cuando este nivel del río subía, entonces este nivel del agua del subsuelo subía, y entonces por eso estas planticas de aquí eran menos productivas que estas planticas de acá, se inundaban, ¿cierto? Entonces esto es importante conocerlo. Y entonces si le dicen a usted, venga, pero es que vamos a ver esto, pero estamos en verano. Entonces, porque el nivel freático, usted abre un huequito
todos los suelos tienen agua subsuperficial, en todas partes, uno más profundo, uno más superficial, pero en todas partes hay un nivel freático, ¿cierto? En La Guajira podrá estar a 20 metros, aquí puede estar a 2 metros, a 1 metro. Entonces hay unas huellas para usted identificar, por ejemplo, que hay un problema con el nivel freático, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ver aquí, ¿listo? Bueno, hay impedimentos como rocas, ¿cierto? Como una concentración salina en el suelo, que lo que hace es que cuando la plantica, las raíces de la planta llegan allí, encuentran ese impedimento, se mueren y la plantica, chao. ¿Listo? Muy bien. Después de la profundidad efectiva, vamos a ver el color del suelo, que también es muy importante, porque ese color del suelo también nos indica a nosotros, digamos, un estado de génesis, o sea, cómo se formó ese suelo, los materiales, y nos dice sobre todo mucha parte sobre contenidos de materias orgánicas, materiales parentales, ¿cierto? Muy bien, y aquí vamos a ver algo que quizás es muy importante y es muy bonito, que es el movimiento del agua en el sistema suelo, planta, atmósfera. ¿Correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, espero que al final de esa parte entendamos por qué la producción dentro de cubiertas plásticas, nosotros lo llamamos invernaderos, pero realmente pues estamos lejos de ser invernaderos, son cubiertas plásticas, pero lo que comúnmente llamamos invernadero son tan productivas. Por ejemplo, hay datos, por ejemplo, la Universidad Tadeo Lozano, que es investiga mucho, por ejemplo, en tomate. Ellos tienen datos de que bajo invernadero, bajo cubiertas plásticas, nosotros podemos llegar a producir entre 600 y 700 megagramos de tomate. Megagramo es tonelada. Tonelada no existe, esa medida no existe. Se llaman megagramos. Entonces, 600 a 700 megagramos, cuando en campo abierto podemos llegar a 60 o 70, ¿cierto? Entonces, ¿por qué bajo ciertas condiciones producimos más? Esto nos va a mostrar por qué. Porque, por ejemplo, Israel, que es un clima seco y cálido, es una potencia agrícola, ¿cierto? Y nos podría indicar a nosotros que en vez de estar peleando aquí, carajeando aquí contra Petro, Chimochenko, toda esa gente, el Uribe, le pusiéramos riego a La Guajira, estaríamos ganados, ¿cierto? Lo vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. ¿Por qué una planta en clima frío, por ejemplo, por qué el maíz en clima frío se demora 6, 7 meses, 8 meses, algo así? ¿Y por qué en clima cálido se demora 4, 3, ¿cierto? ¿Por qué el ganado de engorde lo tenemos en los climas cálidos y seco y no aquí? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver esto, ¿listo? Y sobre todo aquí. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para que el agua del suelo pase por la planta, llegue a la atmósfera, pero aquí en esta planta me deje los nutrientes, ¿cierto? Listo. Es como un poquito introductorio al segundo curso, pero nos detenemos mucho en el suelo para manejar, digamos, sistemas de riego. Entonces, aquí vamos a ver cómo se retiene el agua en el suelo, cuánto tiempo se retiene. Y lo importante, muchachos, vea, se me había olvidado. Cada tema de estos que vamos tocando aquí, cada uno de ellos, usted siempre se tiene que estar haciendo la pregunta, bueno, ¿y eso para qué me servirá a mí en la vida? ¿Cierto? Porque si no estudiamos, pues, cosas prácticas, además de que la ingeniería agronómica o la agronomía es una ciencia aplicada, ¿cierto? Nosotros no somos una ciencia básica, nosotros no nos podemos poner a filosofar sobre el átomo
o sobre la luz, o no, 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 no. No podemos filosofar sobre eso. Nosotros nos llamamos aplicadas, prácticas. Cogemos los conceptos de las ciencias básicas, pero las aplicamos para nuestro bienestar, no el de ningún otro, ¿cierto? Ahora podrá venir el virus a dominar, un día dominó el helecho, otro día después dominaron los dinosaurios, pero ahora estamos dominando nosotros y el bienestar es para nosotros. ¿Listo? Muy bien. Este tema es muy bonito, muy bonito. Bueno, luego vamos a ver la quinta unidad, que son las propiedades químicas. Y estudiar las propiedades químicas es el complemento a las propiedades físicas. Entonces, les decía que en las propiedades físicas uno entra a la casa y mira, uy, ¿cuántos baños tiene? Está revocada, estucada, segundo piso, uy, mira esta baldosa, ¿cierto? Pero en las propiedades químicas vamos a ir a la cocina, vamos a ir a la nevera y vamos a abrir. Uy, esta gente que come, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene esta gente aquí para comer? O sea, puede que tenga una casa o unas propiedades físicas muy buenas, uy, pero no tiene nada para comer, ¿cierto? O puede que sea un ranchito y tenga esa alacena o esa cosa llena de comida. Entonces, igual el suelo. Hay suelos que tienen muy buenas propiedades físicas, pero pésimas propiedades químicas. O al revés, muy buenas propiedades químicas, como por ejemplo los vertisoles, pero muy malas propiedades físicas, porque tienen texturas muy arcillosas, porque tienen estructuras laminares, porque tienen consistencias plásticas y pegajosas, porque tienen densidades aparentes alrededor de 1,6, 1,7, 1,3, porque tienen una porosidad menor al 20%, porque tienen un mal drenaje, porque no tienen profundidad efectiva, el color no tanto, porque el movimiento del agua en el sistema suelo-planta-atmósfera es difícil, porque el agua puede ser retenida a más de 1 o 2 atmósferas de presión. Eso lo vamos a ver, lo vamos a complementar aquí, ¿cierto? Entonces, aquí va, el primer tema se llama la reacción química. O reacción, no, pero en reacción del suelo. No me va a caber, necesitamos un tablero más grande de logística, vea. ¿Quién es el de la logística? Bueno, esta reacción del suelo, ¿cierto? O también hay algunos que lo llaman acidez. ¿Listo? O también algunos lo relacionan con el pH, ¿cierto? Pero también vamos a ver allí que realmente, vea, cuando yo empecé a estudiar suelos, me parecía tan importante el pH. Es más, tenía un compañero que le decíamos pHímetro, porque todo era con el pHímetro, ¿no? Que el pH tan. Y a medida que fuimos, o que fui estudiando suelos, vi que el pH, pues hombre, sí. pH sí hablamos de él, estudiamos la importancia, pero es que el pH realmente como pH no es el importante, sino lo que indica el pH, porque detrás de ese pH hay un asunto muy importante, que es un ioncito que es de los más dañinos para las plantas, que es el aluminio. Entonces aquí vamos a estudiar toda esa dinámica de la acidez del suelo, ¿cierto? Cuando un suelo es ácido, ¿qué significa? Cuando un suelo es neutro, cuando un suelo es básico, qué significa de cada uno de ellos. Pero realmente lo que nos va a importar es, frente a este pH, qué es lo que pasa con el aluminio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el aluminio? Es más, creo que sería más importante que entendamos que ahí lo que tenemos que entender más allá del pH es la dinámica del aluminio, porque el aluminio sí es un limitante para los cultivos, muy limitante. Bueno, un segundo tema dentro de estas propiedades químicas es el intercambio iónico.
Aquí, después, en este intercambio iónico van a ser las primeras, digamos, nociones que vamos a tener para poder tener claridad sobre ese tema tan sensible para muchos, que es los cultivos orgánicos. Entonces ahí vamos a empezar a decir, ay, juepucha, ¿cómo así? Espera a ver, y entonces orgánico, ya me está dando como pensadera en los cultivos orgánicos. Ay, juepucha, no, espere a ver que digamos con el curso a ver a dónde es que vamos a llegar, ¿cierto? Entonces estas son las primeras bases para que usted empiece a pensar, realmente si estamos definiendo o el concepto de orgánico, si es el que le estamos dando o es otro, ¿cierto? Muy bien. Hay otra propiedad que se llama la superficie específica. Este es un tema también muy interesante porque en esa superficie específica lo que vamos a hacer es, bueno, acuérdense que los iones es un átomo cargado eléctricamente, positivo, catión, negativo, anión, ¿cierto? Entonces este intercambio iónico, yo cómo mejoro el intercambio iónico de un suelo. Si yo tengo iones que son negativos y positivos, para que cuando caigan 70 milímetros de precipitación no se me laven, yo tengo que tener una superficie de donde se peguen. ¿Listo? Entonces, esta superficie específica que tiene que ver mucho por aquí con los filosilicatos y con la densidad, ahí vamos a entender qué es la superficie específica y por qué es tan importante en el suelo. Muy bien, esta 4 se llama capacidad de intercambio catiónico. Listo. ¿Qué significa este asterisco? Que cae en el parcial. O que es supremamente importante entenderla para que después en suelos 2 entendamos qué hacer. Porque lo que pretendo es que nosotros, que fue otra de mis grandes frustraciones en la universidad, es que cuando yo terminé como ingeniero agrónomo y encarretado con los suelos y la fertilidad, descubrí que no sabía interpretar un análisis de suelos. Y si hay algo que nos tenga que diferenciar a los ingenieros agrónomos de cualquier otra profesión, es que sepamos interpretar un análisis de suelos. Eso nos diferencia de todos. Todos los pregrados, como vamos a hacer la presentación del curso o del programa después o de la escuela, todos los pregrados, todas las profesiones tienen que tener algo que lo diferencie de los demás. Nosotros todos vemos al principio matemáticas, física, biología, geología, ciencias básicas, que son la base de todos, pero tenemos que llegar a un puntico en que hagamos algo que los demás no hagan. Y para nosotros los agrónomos es los suelos y el análisis de suelo. No hay otra profesión que interprete un análisis de suelos. Entonces, cuando yo salí, yo no sé interpretar un análisis de suelo, no me enseñaron. Entonces, esta capacidad de intercambio catiónico y esta densidad van a ser muy importantes para que nosotros, cuando cojamos el resultado de un análisis de suelos, nos sentemos, ¿ya?, interpretemos y sepamos recomendar con cierta o con mucha certeza, o al menos no la embarremos, ¿cierto? Al menos no la embarremos, ¿ya? O tengamos más argumentos para interpretar. Entonces, esta capacidad de intercambio catiónico, que es lo que se llama la CIC, ¿cierto? Capacidad de intercambio catiónico, esa CIC que tiene que ver con el aluminio, con el intercambio iónico,
con los minerales, con todo eso es lo que nos va a ayudar a interpretar mucho el estado químico de ese suelo. Muy bien, luego vamos a ver esta propiedad que se llama conductividad eléctrica. ¿Listo? Esa conductividad eléctrica que viene muy de la mano de la capacidad de intercambio catiónico es, por ejemplo, la que nos va a indicar qué tan salado, qué tan salino, ¿cierto? Qué tan salada está la sopa, ¿cierto? Qué tan salino está ese suelo. ¿Cuál es la preocupación? O sea, ¿y qué es lo que causa la salinidad del suelo? Ustedes mirarán que todo es sales, ¿cierto? Todos son sales, pero hay unas que son especiales. El sodio, por ejemplo, es fundamental para entender esta conductividad eléctrica. Porque la conductividad eléctrica es una medida de, digamos, del estado de cantidad de nutrientes en el suelo, que puede ser un problema cuando son muy altos, ¿cierto? Porque la planta llega a una concentración salina, ¿cierto? Cuando uno come un mango con sal, ¿qué le da después? Sed, ¿sí o no? Entonces la conductividad eléctrica, que es una medida de la salinidad del suelo, ¿cierto? Nos va a decir, bueno, ese suelo está muy salino, salinosódico, no podemos sembrar allí o hay que hacer un lavado, o en fin, ¿cierto? Y esta conductividad eléctrica también es muy importante porque es una medida que uno debe ir tomando, sobre todo en sistemas de alta fertilización, sistemas muy intensivos, la caña, por ejemplo, ¿cierto? Los cultivos de flores. Entonces, esta conductividad eléctrica es una medida indirecta de la capacidad de intercambio catiónico que nos va diciendo eso. Muy bien, entonces ahí digamos que terminamos las propiedades químicas. Aquí viene una cesta que se llama las propiedades bioorgánicas. Listo. Y en estas propiedades bioorgánicas vamos a darle otro brochazo y otra pincelada al cuento de los orgánicos, ¿cierto? Aquí vamos a entender, por ejemplo, cómo dentro de los factores de formación del suelo, la biota, que es la materia viva, la materia orgánica, la biota es tan importante para el suelo. Es decir, sin microorganismos no hay suelo. Entonces es muy importante. Entonces, ahí sí vamos a empezar a entender. Ahora sí ya voy entendiendo cuál es el papel de lo tal orgánico en el suelo, ¿cierto? Y por qué realmente cuando uno le adiciona gallinaza, conejaza, cualquiera de esas mierdazas al suelo, las plantas de verdad pues reverdecen y se ponen más bonitas, ¿cierto? Entonces mucha gente confunde con que la planta está tomando, digamos, de esos productos que le estamos adicionando, pero no, en realidad no es eso, ¿cierto? Eso es digamos, una ayuda indirecta para que algunos de esos microorganismos que hay en el suelo se reproduzcan, saquen de aquí los nutrientes y se los entreguen a la planta, ¿cierto? Pero no es que la gallinaza o esa materia orgánica como tal es la que le esté ayudando directamente a la planta. Muy bien. Luego tenemos, digamos, la última unidad que se llama nociones de taxonomía. Esas nociones de taxonomía son importantes porque la taxonomía tiene una, digamos, una ventaja frente a los que, por ejemplo, no manejamos varios idiomas. Y es que la taxonomía tiene un idioma que es universal.
¿cierto? Entonces, si nosotros decimos aquí andisol o andosol, eso es lo mismo en Alemania, en Holanda, en Brasil o en abejorral. Es la misma cosa, ¿cierto? Entonces, la taxonomía tiene esa ventaja. Nos podemos comunicar con un colega desde cualquier parte. Hombre, tengo un andosol o un andisol. Ah, ya, un andisol, eso significa que son suelos derivados de cenizas volcánicas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esa connotación o ese nombre que se le da al suelo lleva una cantidad de características que ya son intrínsecas a ese nombre. Entonces son suelos derivados de cenizas volcánicas, con altos contenidos de halófanas, que retienen mucho fósforo, donde utilizar, por ejemplo, microorganismos solubilizadores de fósforo es altamente eficiente, ¿cierto? Entonces, esta taxonomía nos va a decir eso, aprender los 11 órdenes de suelos que hay, cómo se llaman y qué significa ese nombre, ¿cierto? Nosotros podemos estudiar taxonomía, pues hay taxónomos que se dedican toda la vida a estudiar taxonomía, ¿cierto? Pero nosotros simplemente vamos a tener unas nociones para que, por ejemplo, hay mapas de suelos, todos los suelos están mapeados y ahí le aparece una información, typic dystrophed. Usted dice, ay, pucha, ¿qué es typic dystrophed? A ver, EP es un insectisol, entonces es un insectisol, es un suelo recién formado, el typic tiene estas características, y que esos nombrecitos a usted le indiquen algo, ¿cierto? Pero nosotros pues no vamos a ser taxónomos, ¿cierto? No sé si alguien de aquí después se encarretará a estudiar taxonomía, pero es como las nociones. ¿Listo? Bueno. Entonces digamos que esta es la composición del suelo. Pienso que es bastante amplia, bastante ambiciosa, pero que podemos pues desarrollarla. Vamos a tratar también de hacer una salida de campo. Esa salida de campo es que vamos a describir un suelo. Por eso lo hacemos después de taxonomía, ¿cierto? Después de la taxonomía, ¿ya? No vamos a llegar a clasificarlo, lo máximo que vamos a llegar a clasificarlo es a nivel de orden, que es la taxa o la clasificación más general, ¿cierto? Entonces podemos llegar a decir si es un andisol, un insectisol, un entisol, un oxisol, un molisol, ojalá pues encontráramos un molisol, pero no creo, un histosol, pero generalmente como las salidas aquí en el oriente antioqueño, entonces se van a dar cuenta que solamente vamos a encontrar un orden de suelos, pero bueno. Una salida de campo y de pronto un par de laboratorios que podamos hacer. Sobre todo este. Este es importantísimo hacerlo. Este es importantísimo hacerlo porque la densidad van a ver todo lo que nos dice del suelo. Importantísimo, y lo podemos hacer por aquí, ¿cierto? Eso no es difícil hacerlo. Aquí tenemos una estufita, una estufa que se puede graduar a 105 grados o es un microondas. No, se consigue. Bueno, la logística, yo no sé quién es el encargado de la logística. Sí, nos conseguimos un horno que llegue a 105 grados Celsius para hacer este laboratorio y vean lo bonito que es. Y ese es el curso, que vamos a ver. No sé si tienen alguna duda frente al curso, bastante largo, completo. Y vamos a ver cómo nos va.